Todo empezó con pequeños detalles que en su momento quise justificar. Como madre, una siempre quiere pensar bien de sus hijos, creer que son incapaces de mentirte o de hacer algo que no esté bien. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de cuántas señales decidí ignorar por miedo a enfrentar la verdad. Lucía tenía 17 años cuando comenzó a cambiar. Siempre fue una niña reservada, pero de un tiempo a esta parte se volvió aún más distante, más evasiva. Sus respuestas eran cortas, sus silencios eternos. Se encerraba en su habitación apenas llegaba del instituto y apenas comía con nosotros. Al principio pensé que era la típica etapa adolescente. Hormonas, rebeldía, necesidad de espacio. Eso me repetía. Pero algo dentro de mí no estaba tranquila. Empecé a notar que algunas noches, cuando creía que todos dormíamos, Lucía salía de su habitación. Al principio lo atribuía a una ida al baño o a la cocina. Pero luego empecé a encontrar pequeños detalles fuera de lugar. La ventana del salón entreabierta cuando yo recordaba haberla cerrado, la puerta trasera con la cerradura girada, pasos suaves que se desvanecían en la madrugada. Una noche decidí quedarme despierta en silencio, apagando las luces como siempre, fingiendo que me iba a dormir. Escuché cómo Lucía abría su puerta con extrema cautela y cruzaba el pasillo descalza. La seguí sin hacer ruido y la vi, abriendo la puerta trasera con una llave que yo no le había dado. Mi corazón se aceleró, no por el miedo, sino por la certeza de que algo estaba muy mal. Desde la ventana apenas pude ver su silueta alejarse por la calle sin mirar atrás. No dormí esa noche. Solo esperé, sentada en el sofá, con una mezcla de angustia, preocupación y rabia. Cuando volvió, al filo de las 3 de la madrugada, entró sin hacer ruido y subió a su cuarto como si nada hubiera pasado. No dije nada. No todavía. Al día siguiente, traté de hablar con ella. Le pregunté si todo estaba bien, si había algo que quisiera contarme. Pero ella me miró con esos ojos grandes que había heredado de su padre y me dijo que todo estaba normal. Que estaba cansada. Que no había nada raro. Mentía. Esa noche repetí la vigilancia, pero esta vez tomé una decisión: seguirla. Cuando la vi salir, esperé unos segundos y salí detrás. Caminó unas calles hasta que se detuvo en una esquina poco iluminada. Mi corazón se detuvo cuando vi a un hombre mayor esperándola. No era un chico de su edad. No era un amigo de la escuela. Era un adulto, con chaqueta de cuero y una mirada que me heló la sangre desde la distancia. Lucía se acercó a él y, sin titubear, él le acarició el rostro. Luego la abrazó. No un abrazo inocente. Era un gesto íntimo, demasiado íntimo. Mi hija, mi pequeña niña, estaba en brazos de un hombre que bien podría ser su padre. Me quedé paralizada. No sabía si gritar, si correr hacia ella, si llamar a la policía. Pero me quedé quieta, en shock, sintiendo que el mundo se me desmoronaba bajo los pies. Ese hombre la tomó de la mano y comenzaron a caminar. No sabía a dónde iban, ni cuánto tiempo llevaban viéndose. Pero algo me quedó claro: Lucía estaba metida en algo que la sobrepasaba, y yo había estado demasiado ciega para verlo. Volví a casa con un nudo en la garganta y lágrimas silenciosas. Esa noche, más que nunca, sentí el peso de la maternidad. ¿Cómo había permitido que algo así sucediera bajo mi propio techo? ¿Cómo no vi lo que pasaba frente a mis ojos? No pegué un ojo. Al amanecer, la confronté. No desde el enojo, sino desde el miedo. Desde el amor que solo una madre puede entender. Me arrodillé frente a su cama y le dije que sabía que salía por las noches. Que la había visto. Que la había seguido. Y entonces, sus ojos se llenaron de lágrimas. No por culpa, sino por una mezcla de alivio y terror. Me miró como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía tiempo. Mamá, él me entiende. Es el único que me escucha. Y ahí, en esa habitación que había sido su refugio de niña, comenzó a contarme todo. Mamá, él me entiende. Es el único que me escucha. Sus palabras fueron un puñal. No porque hablaran de amor, sino porque confirmaban que mi hija había estado emocionalmente sola, mientras yo creía protegerla. Me senté en el borde de su cama, intentando no dejarme llevar por el juicio,
aunque cada palabra que salía de su boca me dolía como una traición. El hombre que la esperaba por las noches era alguien que conocía, y no por casualidad. ¿Quién es?, le pregunté, con un hilo de voz. Lucía bajó la mirada. Dijo su nombre, y mi cuerpo se estremeció. Era Darío, mi cuñado, el hermano menor de mi exmarido, un hombre que había estado en todas las reuniones familiares, que había cargado a Lucía en brazos cuando era apenas una niña. Un hombre que yo siempre sentí diferente, demasiado encantador, demasiado atento, siempre con una mirada que no encajaba. Pero nunca imaginé esto. Nunca lo imaginé con mi hija. Nunca lo imaginé capaz de cruzar esa línea. Le pedí a Lucía que me contara todo. Me dolía hasta respirar, pero necesitaba entender. Me dijo que Darío la había buscado cuando su padre se marchó de casa, cuando ella tenía 15. Que él la escuchaba, la consolaba, le decía que ella era especial, única, que nadie la entendía como él. Le hablaba por mensajes, a escondidas, que al principio pensó que era solo alguien que la apoyaba, como un tío, pero que después, él empezó a decirle que estaba enamorado. Lucía me decía todo eso con lágrimas en los ojos, como si estuviera atrapada entre el amor y la vergüenza. Y yo solo podía mirarla, sintiendo como se me quebraban las entrañas. No por lo que ella había hecho, sino por lo que le habían hecho. Porque aunque ella creyera que lo había elegido, yo veía la manipulación, el engaño, la fragilidad emocional de una adolescente usada por un adulto. Lucía, le dije, esto no es amor. Esto es abuso. Ella se levantó de la cama como si la hubiera abofeteado. Me gritó que no lo entendía, que Darío no era como los demás, que él la había protegido cuando su padre se fue, que yo estaba equivocada. Salió corriendo, llorando. Y yo, como madre, me quedé allí, sintiéndome derrotada. Llamé a mi hermana, a la madre de Darío. Le conté todo. Ella colgó el teléfono. Nadie quería hablar del tema. Nadie quería ver la verdad. Fue entonces cuando supe que tenía que actuar sola. Reuní las pruebas, los mensajes, las salidas nocturnas, los registros de las cámaras vecinales. Fui a la policía, a la escuela, a donde fuera necesario. No me importaba romper la familia. No me importaba quedarme sola. Me importaba salvar a mi hija. Cuando la policía lo citó, Darío negó todo. Dijo que era una exageración, que Lucía lo admiraba, sí, pero que no había nada más. Dijo que yo estaba trastornada, que tenía envidia, que todo esto era un invento. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la luz. Lucía fue llamada a declarar. Al principio lo negó. Me miró con odio, con dolor. Pero luego, cuando le preguntaron por los mensajes, por las llamadas, por las salidas a escondidas, rompió a llorar. Y habló. Habló como si por fin soltara un peso. Habló como si por fin comprendiera que eso no era amor. Darío fue imputado. No entró a prisión, pero se le prohibió acercarse. Su reputación se arruinó. Su familia lo repudió en silencio. Y mi hija tardó más de un año en poder mirarme a los ojos sin culpa. La relación entre nosotras no fue fácil después de eso. Hubo silencio. Confusión. Ella sentía que me había traicionado al creer que lo amaba. Yo sentía que la había fallado al no protegerla a tiempo. Pero con el paso de los meses, empezamos a hablar, a sanar, a reír, a reconstruir. Hoy Lucía tiene 23 años. Estudia psicología. Dice que quiere ayudar a otras chicas que pasaron por lo mismo. Dice que yo fui su red, su impulso, su verdad incómoda. Y que aunque en ese momento me odió, ahora me ama más que nunca. A veces me pregunta si me arrepiento de algo. Y sí, me arrepiento de haber tardado tanto en ver las señales. Pero no me arrepiento de haber luchado por ella hasta el final. Porque eso es lo que hacemos las madres. Luchamos, aunque nuestros hijos no nos entiendan. Luchamos, aunque nos odien por un tiempo. Luchamos, porque algún día, entenderán. Y si tú estás viendo este video y alguna vez sentiste que tu hija, tu hijo, se te escapa entre las manos,
No te rindas. Escucha. Observa. Y sobre todo, actúa. Porque la traición más grande no es la que viene de afuera. Es la de una madre que decide mirar hacia otro lado. Si esta historia te ha tocado el corazón, déjame tu experiencia en los comentarios. Puede que tu voz sea justo lo que otra mujer necesita leer hoy. Y no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando historias reales que sanan, enseñan y nos recuerdan que, a pesar de todo, siempre hay una salida.